Que Dios lo bendiga. No, pues con esa introducción sota, pues ya me puse nervioso. Sí, si alguien me vio crecer o usar pañal o algo así, pues es momento de sentirnos un poquito. Bueno, antes que nada, antes de empezar, me gustaría orar. Am, Vamos a orar por las enfermedades de hoy. Entonces, si alguien de aquí está enfermo de algo o conoce a alguien que está enfermo, voy a pedir que levantes tu mano y vamos a orar por las enfermedades rápido. Gracias, Señor, porque tu poder es de tus hijos y tú demuestras tu reino en poder. Oramos, Señor, por todas estas enfermedades, por Logan Asael Bernal Corona, que tiene pulmonía, por cualquier situación que esté irrumpiendo la sanidad o la salud de una persona. En el nombre de Jesús ordenamos sanidad a su vida, sanidad a su alma, sanidad a su espíritu, y que volteen tus ojos a ti. Amén. Muy bien. Pues a mí me gusta contar algunas historias. Siempre siento que las historias animan y levantan la fe. Y esta historia es de un libro que se llama Y los muertos resucitan, uno de mis libros favoritos. Este es un médico muy bien preparado. Es un médico que actualmente es el director del Hospital de Florida de Cardiología. Y pues bueno, él, trasfondo cristiano, de repente su hijo tiene leucemia y él empieza a buscar a Dios. Y bueno, tiene un desenlace muy interesante. Pero lo interesante de esto es que en su búsqueda por Dios, él teniendo muchos recursos, muchas influencias, termina en Nigeria, termina en estas campañas de sanidad y de predicación que es masiva, y llega a estas campañas de Nigeria, y su trabajo era, como médico certificado por la Universidad de Yale, él era básicamente certificar si esta persona estaba sana o si estaba enferma. Entonces llegaban enfermos y clasificaba: ok, vamos a orar por ti porque tienes este tipo de enfermedades. No es necesario orar por ti, se te va a quitar en 5 días, es una gripe, cosas así, ¿no? Entonces, y cuando las personas sanaban, él los volvía a verificar porque él quería saber cómo ocurría esto. Y bueno, pasa todo un día súper agobiante, termina la noche y casi amanece al día siguiente. Y él no puede creer lo que acaba de pasar. O sea, fue un día tan agotador. Entonces él ni siquiera sabe qué pensar, está en shock. Vio muchísimas cosas y no sabe qué fue real, qué no fue real. Todavía está con su escepticismo científico. Entonces, pues sale al campo donde estaba toda esa gente. Obviamente ya no había nadie, ya se había acabado el evento. Sale al campo y él no sabe qué creer, no sabe si fue histeria, si todo se lo imaginó, fue tan rápido. Y de repente empieza a pasar por los campos y empieza a ver muletas y empieza a ver sillas de ruedas y empieza a ver cosas, y él se arrodilla ante Jesús y le dice: Jesús, tú me sobrepasaste, tú me sobrepasaste. Y este hombre ahorita en este momento pues también es un ferviente predicador y comparte sus experiencias con el Señor. Y me gusta mucho, me anima mucho, porque a veces uno como que le cuesta trabajo separar ámbitos de que, bueno, esto es la iglesia, esto es Dios, aquí Dios hace cosas, pero aquí en el hospital, pues bueno, medicamentos, y ya vamos a tratar de hacer el mejor tratamiento, el gold standard para tal enfermedad. Y no es así. Jesús se intromete y penetra y se infiltra en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y bueno, pues con esto voy a comenzar la prédica. Esta prédica se llama La duda.
voy a empezar con el versículo que va a ser como el pivote de toda esta enseñanza, y está en Juan 1:9. Juan 1:9 dice, bueno, Juan es un libro escrito probablemente por el apóstol Juan, el que se dice el discípulo amado. Y este libro es muy diferente de todos los demás libros porque nos cuenta detalles que se hacen ver como a los milagros como señales de que Jesús es quien dice que es. De hecho, es muy, muy importante la palabra yo soy. Jesús se describe en muchas maneras en Juan, y lo podemos ver cómo termina la última vez que dice yo soy, la revelación de que yo soy. Cuando lo van a aprender, llegan los soldados romanos, y lo van a aprender para crucificarlo, y preguntan, porque pues nomás ven un grupo de hombres, no saben quién es Jesús. Jesús no destacaba ante los demás, tenía una apariencia normal. Entonces preguntaron, ¿quién de ustedes es Jesús? Alguien que nos diga quién de ustedes es Jesús. Y Jesús dice, yo soy. Y en ese momento que se revela quién es, los soldados romanos tambalean hacia atrás. Muy impresionante. Y Juan al principio, en el capítulo 1, es como un poema acerca de la preexistencia de Jesús. Él lo hace él compara a Jesús como un verbo, como la palabra. Y es porque, pues básicamente nuestras palabras, lo que nosotros decimos, pues vienen de la abundancia de nuestro corazón, de lo que tenemos en nuestra mente. Y él hace como esta comparación de que Jesús es el verbo de Dios, porque Jesús estaba en Dios y Dios estaba en Jesús, y a través de Jesús, de la palabra de Dios, todo fue creado, y por medio de Jesús todo fue creado. Es un misterio, no puedo explicarlo, pero lo que sí es importante para esta prédica es Juan 1:9, que dice, aquel que es la luz verdadera, refiriéndose a Jesús, quien da luz a todos, venía al mundo, y vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de una pasión o de la iniciativa humana, sino mediante un nacimiento que proviene de Dios. Y en esta parte quiero exponer dos cosas diferentes. Las dos tienen relación. La primera, conviene saber que la luz para todos, que se llama Jesús, no le fue entregada la confianza ni la aceptación que merecía. Y esta es una pregunta que para algunos puede resultar un coraje para seguir adelante. Si a Jesús lo rechazaron, puede ser alentador para unos cuando te rechazan, o cuando sufres la misma falta de confianza de lo que dices. Eres juzgado antes de que tú digas algo más. Pero para otros termina en desconsuelo. El estatus de rechazo de Jesús puede pasar de una simple pregunta, ¿por qué lo rechazaron?, que detrás de cada pregunta cabe decir que siempre existe el deseo de saber la verdad, a diferencia de una duda. Esta pregunta puede pasar a convertirse en una duda. Y detrás de cada duda hay vacilación. Es una espina incomodante que se vuelve una estaca dolorosa. Se convierte en el antagonista de la determinación. Santiago 1:6 dice que la persona que duda es como las olas del mar. Se guían por el viento, no llegan a ningún lado. Dice que el hombre que duda no recibirá nada del Señor. Y la duda es tan paralizante como el miedo. Las decisiones que basamos en duda y en temor nos pueden guiar a pecar.
La diferencia entre ellos dos, entre la duda y el miedo, es que uno puede tener miedo y tener fe al mismo tiempo. Lo veíamos cuando prediqué acerca de Colosenses. Podemos actuar con miedo, pero actuar. Podemos tener fe con miedo porque hay incertidumbre, pero la fe sigue, la fe permanece. Pero la duda siempre ahoga la confianza en Dios. No pueden coexistir. Y el diablo trató de destruir a la humanidad a través de la duda. Fue la duda a Eva que nos hizo terminar donde estamos y desencadenó toda esta historia de redención. De primero la humanidad se aleja de Dios y después encuentra redención en Cristo Jesús. Pero fue en ese comienzo que el diablo trató de destruir la creación perfecta de Dios. El objetivo del Señor todos estos años ha sido restaurar esa creación desde un principio. Y esta duda que fue plantada en Eva terminó en lo que ya conocemos como la expulsión de la presencia de Dios de las personas. Cabe decir que el diablo no puede destruirte si no destruye primero tu fe. Es a donde primero va a llegar. Y vemos la historia de Tomás en Juan 20. Les cuento en el contexto. Jesús resucita y se presenta ante sus discípulos, como él lo había dicho. Una característica que me gusta mucho de estos discípulos o estos apóstoles era que había una gran diversidad. Teníamos personalidades de todo lo que hay, y eso es bueno en un equipo, pero todos sabemos que siempre hay conflicto cuando hay mucha diversidad y personalidades. Pero la sabiduría de Jesús fue escoger a esa gente tan diversa que al principio entre ellos no se llevaban. Tal vez la persona con la que está a tu lado es muy diversa a ti y no te llevas tan bien, pero todos ellos creen en el mismo Dios. Y todos ellos creen cuando Jesús se les revela ante ellos. Pero había uno, de toda esa diversidad, había uno que no estaba en ese lugar. ¡Chin! Imagínate estar los discípulos y tú fuiste a trabajar, o quién sabe qué estabas haciendo, pero no estabas con el grupo, y a ellos se les revela Jesús. Ese era Tomás. Y Tomás llega sin contexto, llega y dice: ¿qué está pasando? ¿Por qué están todos tan felices? Acabamos de perder a nuestro maestro, todos huimos, nadie lo defendió. Yo creo que sentían esta vergüenza, pero ellos estaban muy felices y dijeron: Tomás, el Señor se presentó, el Señor resucitó. Oh. Y le cuentan todo lo que vieron. Y Tomás, ¿cómo te sentirías siendo Tomás? Llegando y que te cuenten todo esto. Y es probable que la personalidad de Tomás fuera de extremos, porque en la Biblia no nos habla mucho de Tomás. Pero de lo poco que podemos saber es que Tomás a veces tomaba enormes pesimismos y también tomaba una enorme devoción y pasión por el Señor. Esa era una persona de grandes contrastes. Supongo que en tu casa tal vez hay una persona así. Ojalá no todos sean así, porque sería muy aburrido. Y lo podemos ver reflejado en un comentario que Tomás hace en Juan 11:16, cuando recordemos que antes Jesús fue amenazado por los judíos y regresaba a Judea, que lo iban a matar. Y sin embargo, Jesús quiere regresar allá porque su amigo Lázaro está muerto. Lázaro lo necesita. Y todos saben que si se acercan a donde está Lázaro, básicamente está al lado de donde está Judea.
y ahí quieren muerto a Jesús. Era dar tu vida por ir a ver a tu amigo. Básicamente era una misión muy peligrosa. Y sin embargo, Jesús les dice que vamos a ir. Y Tomás dice, al darse cuenta de que Jesús sí regresaría, después de que todos, así como que no, pues si irá, no irá. Al darse cuenta Tomás que sí regresaría, dijo, pues vayamos pues también nosotros para morir con Jesús. Pues sí, pues ya que. Y Tomás también tuvo dudas sobre las enseñanzas del Señor Jesús cuando les dijo que ellos, cuando Jesús les dijo que ellos conocían el camino. Leámoslo en Juan 14. Juan 14, uno dice, no dejen, espero 5 segundos a que lo encuentren. Juan 14, 1 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. ¿Y qué le contesta Tomás? No, Señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea de dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Ay, ese Tomás ya me cayó bien. No, hombre, la paciencia de Jesús con cada discípulo, con cada diversidad. Si eres líder de algún grupo o estás a cargo de un grupo diverso, tú entenderás esta parte. Ay, es que esta persona nomás no entiende. Estos ya le agarraron la onda, pero esta persona, ¿cómo me cuesta trabajo? Y luego pleitos entre ellos, no se ponen de acuerdo. Jesús, mis respetos, la paciencia de Jesús. Y no solo la paciencia, sino la intencionalidad de Jesús por pasar tiempo con ellos. Y regresando a la trama inicial, los discípulos acaban de ver a Jesús glorificado. Acordémonos, acaban de ver a Jesús glorificado. Él les sopla de su Espíritu Santo y su alegría, y no se pueden contener. Pero no estaba Tomás en ese momento. ¿A cuántos no nos ha pasado que asistimos cotidianamente a algún lugar, a tu trabajo, a la escuela, y de repente el día que no vamos pasan miles de cosas? ¿Cómo que vino Messi? ¿Cómo que vino Messi? Yo me acuerdo el día que una vez me enfermé. Ese día vino la tele y los grabaron a todos mis compañeros. Y yo así como bien agüitado porque no salí en la tele. O sea, todos los días voy y bueno, ustedes me entenderán. Bueno, pues Tomás llega después de los discípulos y ellos le dicen, hemos visto al Señor, es increíble, ha resucitado. Pero Tomás, wow, es que no te imaginas cómo te sentirías. Trato de ponerme en sus pies. Tomás lo sintió. Yo creo que con las vísceras que tenía Tomás, incluso tal vez se lo tomó personal. Y Tomás les contesta, a menos que a mí también me toque lo que les tocó a ustedes. Y es más, yo quiero palparlo. A menos que yo ponga mi dedo en las llagas de sus manos y ponga mi mano en su costado, no lo creeré. Tomás toma esa decisión. Y mi pregunta aquí es, me surgió esta duda, ¿por qué si Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, aparecía y desaparecía de lugares, por qué resucitaría con esas heridas? ¿Por qué se dejaría las heridas de las manos, del costado, de los pies? Es una buena pregunta. Y lástima que no tiene una respuesta absoluta. Me gustaría pensar que Jesús materializó las dudas de Tomás y de los discípulos
por amor. Para que no creyeran que Jesús solo era un espíritu, sino que había vuelto en cuerpo, había resucitado. Es más, en Lucas describe, después de enseñarle sus manos, sus pies, su costado a los discípulos, agarra un pedazo de miel, un pedazo de pescado y se lo come, y los discípulos, no, pues sí es. ¿Y qué es lo primero que aprendo después de la duda de Tomás? Que Tomás, al igual que los discípulos, querían experimentar exactamente lo mismo. Tomás quería experimentar exactamente lo mismo que ellos. Pero creo que Jesús trató especialmente con Tomás al mostrarle primero a ellos y a él no. Porque Jesús era omnisciente. Él sabía cuando ellos estaban juntos y también sabía cuando Tomás no iba a estar en el cuarto. ¿Qué nacería en Tomás después de este suceso? ¿Cuántas historias siguen y no conocemos su final? De Tomás no se vuelve a decir casi nada. ¿Qué pasó en la vida de Tomás después de este evento? Lo que sí podemos rescatar es que creo que Dios transformó la duda de Tomás en un encuentro afirmante con el amor de Jesús. Primero, Él materializa su amor en su cuerpo para que Tomás pueda experimentar su resurrección en primera persona. Y en segunda, le dice, ya no seas incrédulo, cree, Tomás, cree. Aprende a creer, Tomás. Quiero que me creas. Te dije con anterioridad que iba a resucitar. Te lo dije una y otra vez que iba a resucitar. No porque los demás hayan experimentado su fe de manera diferente, tiene que ser más fuerte que la tuya. No son las experiencias que traen vida, son mis palabras, Tomás. ¿Saben? He aprendido a ver las experiencias con Dios no como mi alimento diario, sino como afirmaciones y materializaciones del amor de Dios hacia mi vida. Yo puedo escucharlo en la Biblia y las palabras de Dios fueron suficientes para echar fuera la duda cuando Jesús estaba en el desierto y el diablo intentó meterle duda a su corazón. Si eres el Hijo de Dios, duda. Y las palabras de Dios fueron suficientes para echarlas fuera. Cuando nosotros sustituimos las palabras de Dios en busca de más afirmaciones materiales, estamos susceptibles a ser ahogados y afligidos por la duda. Por eso la Biblia dice una y otra vez, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero tu palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Está escrito, Dios lo dice. Leamos juntos Mateo 4:4. Mateo 4:4. Estamos viéndolo cuando somos tentados y lo peligroso que es ponernos en la posición de tratar de sustituir la palabra de Dios por experiencias. Mateo 4:4, Jesús les dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada experiencia que sale.
¿Cómo dice? Sino de cada palabra de la boca de Dios. Eso quiere decir que los momentos van y vienen. A veces los olvidamos, a veces los recordamos diferente, a veces no tienen el mismo efecto que tuvieron el primer día. Pero su palabra no se tuerce ni se caduca, no pierde poder para transformar nuestras vidas, ni flaquece para conocer más a Dios. Algo que escuché alguna vez es que un niño nunca está contando los minutos que pasa con sus papás. Nunca dice, genial, hoy estuve 45 minutos con mi mamá y 5 minutos con mi papá porque se quedó dormido. En la memoria de un niño solo quedan momentos con ellos. Ellos no le dirán a sus hijos, tu abuelo pasaba 2 horas conmigo todos los días, bien dedicado conmigo. Ellos les van a decir, tu abuelo un día nos llevó a la playa. Tu abuela un día se desveló conmigo haciendo una maqueta y me pusieron 7. Tus abuelos, mis papás venían corriendo de su trabajo a la escuela para que no saliera tan tarde y yo siempre venía tan enojado. Y se van a acordar cuando vean a sus hijos enojados y tú, chin. Mi mamá me leía historias. Mi papá le traía rosas a mi mamá. Son momentos que afirman el valor de ustedes en la vida de sus hijos. Así que no se sientan mal si pasan un tiempo chiquito, un tiempo, son momentos. Y volviendo a la historia de Tomás, seguramente Tomás siguió fallando. Que alguien no falle sería una apuesta, una mala apuesta, apostar a que alguien no va a fallar. Es una apuesta para perder. Pero Tomás en ese momento reconoció, en Juan 20:28 reconoció, mi Señor y mi Dios. Esa fue su respuesta cuando Jesús le dice, ven, toca mis manos, toca mi costado. Mi Señor y mi Dios. Él reconoció que requerir ver a Jesús para creer en sus palabras había sido su forma de dirigir su fe. ¿Y qué hubiera pasado si Jesús no hubiera tomado esa iniciativa con Tomás? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera decidido no cumplir este deseo, capricho de Tomás? ¿Y si nunca aparece? ¿Qué destino hubiera tenido Tomás al tomar las riendas de cómo dirigir su propia fe? Lo voy a dirigir de esta manera y si no pasa así, pues voy a entrar en duda cañón y me voy a ausentar unos meses. Tomás en ese momento decide poner a su disposición de Jesús su vida, su fe y las maneras para que Jesús fuera Señor. A partir de la incredulidad de Tomás, Jesús suelta una promesa para todos nosotros. Dice, tú crees porque me has visto, pero benditos son aquellos que creen sin verme. Antes de especializarte en manejar maneras de cómo dirigir tu vida, métodos de cómo tener tus tiempos con Dios o dirigir tu fe, especialízate en que Jesús tenga el lugar de Dios y Señor en tu corazón. Es como esta compañía de refrescos que quería decir, oye pues, ahorita están de moda las latas de metal, están de moda, luego están de moda los frascos reciclables, están de moda y pensaban que estaría de moda para que la gente le gustara y lo comprara más. Y se especializaron tanto en la forma que olvidaron la receta. Especialízate en que Jesús sea tu Señor. Hay un dicho, hay una frase que dice que
Nadie construye zanjas ni muros hasta que ve y escucha que el tsunami viene a su casa. Y que Jesús tenga el lugar de Dios y Señor en tu corazón, no solo como ejemplo y no solo como estilo de vida, sino como el Rey que es, hace que Él cuide lo que es suyo, sus pertenencias. Él le dice a su Padre: ninguno de los que me diste, ni uno solo perdí, todos están aquí en mi mano. Si Jesús es tu Rey, hay victoria. Y el problema a veces es interpretar ese tipo de victoria. ¿Qué tipo de victoria? Si Jesús es mi Rey, habrá victoria sobre mi mujer. Habrá victoria ahora sí en el campeonato del Cruz Azul. No perderemos ningún partido. En el nombre de Jesús lo declaro. En repetidas ocasiones Jesús clamó: ¿qué clase de victoria? Él dice: mi reino no está en este mundo, no es de este mundo. Los criterios humanos de victoria, de éxito, no son de mi reino. Mi reino no es de este mundo, no es un reino terrenal. Compartimos su victoria sobre el dominio del pecado y la muerte eterna que éste produce. Y el que el Hijo de Dios hace libre, realmente libre es. Y la señal del propósito de Jesús en la tierra fue revelar la naturaleza de Dios como un ser de amor autosacrificial, convertirse en un siervo y morir por los pecados del mundo. Esa fue la señal de Jesús. Cuando dudamos y no entendemos nuestro llamado, para qué hemos sido llamados, tal vez es porque nos hace falta contemplar a nuestro llamador. Tal vez no es el llamado el que no entiendes, sino entiendes al llamador. Y no hay otra forma más que ser como niños, ser como un niño. La naturaleza del reino de Dios no compite por autoridad, no compite por poder, no compite por fama, por influencia. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a la gloria con Dios. Así que se levanta de la mesa, del banquete que estaba destinado para celebrarlo a Él, se levanta, se quita el manto, se ciñe una toalla en su cintura, echa agua en un recipiente y comienza a lavar los pies de sus discípulos y de sus siervos. La duda de Tomás es una historia con un final aparentemente agradable, pues hubo arrepentimiento y Dios nunca rechaza el arrepentimiento. Es más, Él está con quienes le invocan de verdad. Salmo 145, 9 o 6. La última historia que data sobre Tomás en el libro de Juan es una experiencia que él tiene y comparte con otros 6 discípulos. Ahora sí está con un grupito de discípulos. Yo creo que aprendió la lección por si las moscas. Y es un símbolo para nosotros como discípulos de Jesús. Ellos están pescando toda la noche. Acuérdense que solo han visto a Jesús 2 veces, entonces pues tienen que seguir chambeando porque pues de dónde van a comer. Entonces están pescando toda la noche, tratando de sacar para toda la semana por si se aparece Jesús. Están pescando y no pescan nada. Todas sus fuerzas, todos sus conocimientos de pesca. A ver, le hacías asá. A ver, ahora agarramos nos vamos para acá. Aquí siempre hay, aquí siempre caen. No cae nada. Se va a hacer de día y un hombre en la costa les grita: aviéntenla del otro lado. Ellos no reconocen la voz, nomás escuchan que del otro lado, ¿qué dice? Pues bueno, pues sí, pues vamos a hacerlo. Pues agarran las redes,
las avientan del otro lado y 153 peces grandes entran a la red y está por reventarse. En ese momento, Pedro se acuerda de la vez que conoce a Jesús. Pedro tiene este flashback y dice: es Jesús. He visto esto antes, es Jesús. Se pone su túnica y se avienta al lago con esa emergencia y necesidad por estar con Jesús, aun cuando todavía no había arreglado el errorcito del pasado de que lo negó 3 veces en su momento más oscuro. Todavía no habían arreglado eso, pero él necesitaba estar con Jesús. Sentía esa emergencia en su corazón y se avienta y nada hasta la costa para estar con él. Muy diferente a la primera escena cuando Jesús hace exactamente el mismo milagro, pero en esta ocasión Pedro dice: aléjate de mí, no soy digno de ti. Me impresiona y me fascina ese cambio de respuesta, aun cuando Pedro ni siquiera estaba bien con Jesús. En ese momento yo creo que Pedro estaba más lejos que Jesús que antes. Porque antes, bueno, se creía que iba a venir un Mesías, pero en ese momento ya lo había negado 3 veces. Pero Pedro entendía que condenación es más pesada, que culpabilidad es más pesada que cargar con ese error. Y sabía a dónde recurrir. Sabía dónde estaba su salvación. Y bueno, él aún había cosas que no se habían resuelto. Y esta historia es un símbolo de que la efectividad de los discípulos estaría siempre acompañada de las palabras de Jesús. No de todas las cosas y métodos que sabían hacer de pesca. El éxito y la efectividad de los discípulos fuera era escuchar las palabras de Jesús. Jesús nos empodera cuando obedecemos sus palabras. Nos empodera para hacer su comisión. No hay otra condición para que nos empodere. Y cada día que crezco, que me esfuerzo más por compartir el amor radical de Jesús y la verdad de su mensaje, cada día intento hacer más mini intentos. Estaba en un desayuno con unos amigos de la facultad y yo les hice algunas buenas preguntas para conocerlos mejor, y una de mis preguntas fue: ¿qué pregunta que no tiene respuesta tienes? Aunque no encuentres la respuesta, ¿qué pregunta siempre te has hecho? Y una persona me contestó: ¿cómo es Dios? Y es como que, wow, qué buena pregunta. Wow, muy buena pregunta. Y me esfuerzo mucho, pero a veces siento que estos intentos he fallado, que no he concebido un gran éxito, un gran fruto haciendo estos intentos. Me pregunto si estoy haciéndolo mal, ¿por qué no responden como yo lo hice? ¿Por qué no responden ante las palabras de Dios como responde mi corazón? Tal vez no soy el mejor mensajero, tal vez no soy el mejor vocero, no tengo las palabras más correctas en ese momento. Tal vez he sido un pésimo ejemplo y por eso ni siquiera quieren recibir nada de mí. He fallado mucho. Pero he leído al apóstol Pablo predicar con poder y ver resistencia al mensaje. El gobernador Antipas le dice: casi me convences. He leído a Jesús mismo predicar y no encontrar más que ira y recelo al escuchar su mensaje. Y llego a una conclusión: hay lugares donde los campos están listos para cosechar, y hay lugares donde hay que picar piedra. Y la segunda cosa que quiero exponer es que el cambio de una persona ante el mensaje de Jesús no estriba ni en ti ni en mí. Volvamos al primer pasaje que leímos. ¿Se acuerdan que quería exponer 2 cosas? Leamos la primera, la duda,
Y la segunda cosa que quiero exponer es en la parte donde dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no por una iniciativa humana o por pasión humana, sino nacen de un nacimiento que proviene de Dios. Ojalá Nicodemo hubiera seguido a Jesús. Él tenía el entendimiento de toda la ley que apunta a Jesús. Algo lo agitaba y parecía no tener sentido entre su vida con los fariseos. Por eso se incomoda y va a ver a Jesús. Tenía el momento y el entendimiento más o menos suficiente de años de doctrina, pero fue muy difícil. Fue muy difícil abandonar todos esos años para volver a nacer. Estaba tan casado con este mundo que fue difícil divorciarse de todos sus privilegios y de todas las oportunidades. Aún siendo el más grande y docto de la ley, nada de eso era suficiente para mantenerlo con la necesidad de: necesito hablar con Jesús. Nada de esto realmente me satisface o hay un sentido. Hay algo que se tiene que cumplir y veo algo diferente en Jesús. Pero todas las cosas antes mencionadas fueron suficientes también para atarlo y ver la salvación a escondidas, de lejos, en la noche. Jesús en una ocasión dijo que por eso era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico. No porque los ricos no vayan al cielo y los pobres sí, sino por las personas que tienen sus ojos en lo material y las pertenencias los sujetan. Los privilegios de ser espectador son tentadores. No me esfuerzo mucho, alcanzo a agarrar un poquito, pero a la vez son asfixiantes para continuar. Y a algunos les llega la duda y los hace retroceder. Pero el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús es simple, y con esto voy a terminar. El mensaje de Jesús es simple. La corrupción del mundo envenena a la humanidad. Es una muerte lenta y dolorosa. Alguna vez escuché a algún compañero de la escuela decir que la vida es un tiempo triste con momentos felices. Nadie puede retener su propio gozo ni su salvación de sí mismo. El pecado carcome y pudre el alma. Ha traído violencia y devastación a lo largo de toda la tierra, en toda la historia. Y Dios amó tanto al mundo que creó ese sacrificio. A sí mismo se entregó por nosotros. Y no hay más pasos. Es voltear a ver a Jesús y creer que Él es la escalera entre el cielo y la tierra. Y solo así podemos conocer a Dios. Solo así tendremos paz de Dios. Él se fue, pero dejó su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos mantiene en relación con Jesús y con el Padre. Él nos recuerda las palabras de Jesús. El mundo exige que te pelees por una corona, que te pelees por el mejor puesto, el mejor reconocimiento. Pero el Rey Eterno carga su cruz. Y su cruz significa el amor generoso que trae salvación. Carguen su cruz y síganme. No solo es dejar de buscar tu corona y sacrificarte a ti mismo, sino es ser un sacrificio constante de amor para salvación de otros. Ese es el significado de la cruz. Lo mismo que hice con ustedes el día de mi coronación, cuando les lavé los pies, hagan lo mismo entre ustedes y enséñense a hacer lo mismo entre ustedes. Él está en este momento, ya no está en esa cruz. Él está a la derecha del Padre
y se pone de pie al recibir a sus mártires. Esa es una parte bien padre de la historia y de la Biblia, porque en todas las partes Jesús se relata como a la derecha del Padre sentado. Pero cuando Esteban está siendo martirizado y está a punto de morir, él dice: veo a Jesús de pie a la derecha del Padre. Jesús recibe a sus mártires de pie. En ese momento estaremos ahí, tendremos vestiduras nuevas y una piedra con un nombre único, y la corona de nuestra devoción no servirá más para que darle gloria al que es de gloria en gloria, al que siempre ha permanecido y pertenecido la gloria, el que es glorioso y al que venció la duda, al que fue estrictamente examinado y no se le encontró nada, limpio y puro hasta el final. Ese es su mensaje simple. José, una persona una vez me dijo: yo no siento que Jesús me perdonó a mí, o que ese Jesús murió por mí. Y a veces nos cuesta trabajo porque queremos competir con eso y argumentar y tratar de moverle y tratar de conseguir un mensaje convincente. Pero a veces hay que checar qué fue quebrado en ese momento, en esa persona. ¿Qué cosa se rompió? ¿Qué vela que lo veló para recibir esta verdad? José, cuando ya es casi faraón, él viene con sus hermanos no saben que él es José porque él habla egipcio, se ve como un egipcio, y ellos no saben que es José, no lo reconocen, pero José sí escucha lo que ellos hablan porque él entendía los dos idiomas. Y él escucha y dice: tal vez esto, sus hermanos estaban ahí delante del faraón y decían: tal vez esto nos pasó por sacrificar a José, por venderlo. Somos unos perversos, su perversidad los carcomía. Y José se revela ante ellos y los perdona y decide que vengan a vivir con él y con su padre. Pero después su padre muere 15 años después. Y sus hermanos todavía se preguntaban si después de que murió su padre, José los castigaría. 15 años después, algo veló a sus hermanos que no les permitía recibir ese perdón de José. Y José llora y dice: ¿por qué no me creen que ya los perdoné? Y no hay algo que podamos defender y decir: no, es que mira, así te perdonó porque ve 15 años. Hay algo, una perversidad dentro de ellos que no los permitía recibir ese perdón. Y no sé si tú te has preguntado por qué yo no vivo una vida como la de esas personas en la Biblia, como la de esos apóstoles que se describen en la Biblia. No es porque ese tiempo haya pasado o porque esas personas sean especiales. Yo te regresaría a ti la pregunta: ¿qué tan apasionado estás por obedecer la voz de Jesús? Póngase de pie, por favor. Si estás pasando por una duda, aférrate a la palabra de Jesús. Si estás hablándole a alguien de Jesús, confía en su manera, no en tus maneras. Él empodera nuestra obediencia a su voz. Es Jesús. Jesús es suficiente. El que oiga estas palabras, que reciba fe. Y el que tenga fe, que actúe. Y el que esté actuando y haciendo algo, que reciba poder. Ese es el reino de Dios. Señor, ayúdanos a ser como niños, a cargar nuestra cruz, a pagar ese precio de humillación,
que tu Hijo pagó. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza y nuestros ojos en tus palabras de vida, tus palabras que son alimento para nosotros. Perdónanos, Señor, por poner nuestra fe en experiencias, por estar condicionando lo que tú puedes hacer en nuestras vidas a nuestra manera, en nuestras condiciones. Perdóname, Señor, por haber comparado experiencias con otros, por no haber confiado plenamente en tus palabras, por haber despreciado tal vez tus palabras y no indagar mucho más de lo que me dicen en la iglesia. Yo quiero que seas mi Dios, yo quiero que seas mi Rey. Te quiero de manera personal en mi vida. No quiero vivir animado por transformaciones de otros. Quiero que tu palabra me transforme. Transforma mi familia, Señor. Ayúdame a ser un canal de bendición en el valle de maldición, donde todo se ve infructífero, maldito, donde hay resistencia a tu mensaje. Ayúdame a confiar que tú haces la obra, que tú empoderas cuando escucho tu voz. El día de hoy me ofrezco como un sacrificio a ti. En el nombre de Jesús oramos también por nuestros hijos, nuestros niños, nuestros hermanos, la generación, Señor, que está abajo de nosotros. Señor, ayúdanos a ser un ejemplo a seguir. Ayúdanos, Señor, a abrir brecha para ellos, a no temer a lo que el hombre pueda hacer. Solo tú tienes palabras de vida y tú nos guardas en tu mano. Oramos, Señor, por estas generaciones, por cada generación, desde los más pequeños hasta los más grandes. Cancelamos y derribamos el reino de la inutilidad, de la flojera, de todo espíritu de estupor, todo espíritu de angustia, todo espíritu que compara los tiempos, que dice que los tiempos pasados serán mejores, que no hay esperanza para el futuro. Señor, todo lo ponemos delante de ti. Ayúdanos a tener la mentalidad de Jesús, a ver tu victoria en la cruz, no en las cosas materiales, no en las cosas de este mundo, sino un reino que tú estás estableciendo con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor, con un hambre por ti. Amén.